Evidentemente, el cártel inmobiliario, esta red, esta organización criminal, se le puede llamar así porque hay investigaciones que inclusive han derivado en sentencias contra sus integrantes, no comenzó ayer, ni hace un año, ni dos, ni cinco, ni 10, hace más tiempo, aquí en la alcaldía Benito Juárez. Y sin embargo, un episodio clave para que la autoridad iniciara las investigaciones fue un hecho, la explosión de una lavadora el 16 de agosto del 2021 en un edificio ubicado en la avenida Coyoacán 1909 en la colonia Acacias, una colonia vecina a la colonia del Valle en la alcaldía Benito Juárez. Ahí comenzó realmente la investigación. Y hoy nos da mucho gusto invitar a quien, digamos, es testigo directo de ese inicio de la investigación, porque ahí vivía en ese edificio. Le damos la bienvenida a Alfredo Segura Espinosa, eh, quien pues conoce muy bien el asunto porque ahí vivía. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro y Alejandro. ¿Cómo Gracias. están? Me gustaría comenzar por que narrara, Alfredo, de ser posible, el día en que estalló la lavadora, que a su vez desata todas las investigaciones sobre el cártel inmobiliario. Fíjate que el día que estalla la lavadora fue un día por la mañana, nos hablaron a los vecinos que había habido un incidente en el edificio, fuimos a ver el edificio y ya estaba acordonado, ¿no? En el edificio explota una lavadora debido a una mala instalación de gas, hubo una fuga y se acumuló el gas en varios departamentos, en varios pisos y explota toda una torre, ¿no? Ese condominio está conformado por tres torres, se afectó una torre de manera fuerte, se cayeron tres pisos, hay un boquete de tres pisos que está un hueco, está armado por módulos y hasta las puertas de los elevadores que son de acero se doblaron de la explosión, ¿no? Que quedan del otro lado del pasillo del departamento que explotó. Entonces, pues, hubo 22 heridos y un vecino fallecido, ¿no? Derivado de esta explosión. A partir de esta explosión, las autoridades empiezan a investigar todo el tema relacionado al edificio, quiénes eran los dueños, cómo está construido, quién lo vendió, los constructores, el notario, bueno, los notarios que estuvieron involucrados en la venta de los departamentos, en la escrituración, ¿sí? Y cómo están cada departamento, ¿no? Y ahí se descubre el cártel inmobiliario, ¿no? Se descubre, pues, obviamente, que la violación al reglamento de construcción y al reglamento de protección civil pues está presente, ¿no? Porque por decir, tenemos unas fotos donde yo te las envié, yo las tomé, que están los medidores de gas abajo en el estacionamiento, ¿no? O sea, cada torre tiene sus medidores de gas, pero en vez de estar en lugares aireados, están en el estacionamiento, ¿no? Entonces, una fuga de gas, se acumula ese gas, el estacionamiento explota y es como si dinamitaras un edificio por la parte de abajo del edificio, ¿no? Lo tiras, ¿no? Si así fue una explosión de gas con una lavadora, imagínate cómo puede ser una explosión de gas cuando acumulas gas en un espacio cerrado que es un estacionamiento, ¿no? Entonces, de ahí se deriva todo esto y obviamente fueron daños no estructurales del edificio, que es lo que se tiene determinado, pero sí, pues obviamente todos los departamentos quedaron hechos pedazos, ¿no? O sea, la gente, los vecinos salieron volando por los aires, que platiqué con varios vecinos de ahí y salieron volando por los aires, varios lesionados, un vecino fallecido, y pues bueno, daños materiales bastante fuertes que puedes mostrar ahí en los videos, que te mandé y en las fotos, pues donde hasta los vidrios fueron a encajar del otro lado de las recámaras que parece metralla, ¿no? O sea, si tú hubieras estado enfrente de ese vidrio, se te clavan todos los vidrios en la cara o en los ojos, ¿no? Porque son vidrios muy pequeños que, derivado de la explosión, fueron a parar a las paredes de los, ¿cómo se llama? De las recámaras y lo que son los marcos de las ventanas atravesaron los muros, ¿no? O sea, ahí están unas fotos que tomé donde se ve que están los marcos atravesando tabiques, ¿no? De la fuerza de la explosión. El dictamen de habitabilidad, es decir, el,
estudio para que sea habitado un edificio, lo emite la alcaldía Benito Juárez y se Correcto. descubrió que el funcionario responsable de emitir ese dictamen es, o fue en su momento como funcionario de la alcaldía Benito Juárez, René Nicias Aridgis, un personaje que ya fue encontrado responsable, él mismo reconoció su responsabilidad en las irregularidades en ese y en otros edificios y ha tenido inclusive que devolver propiedades de él producto de la corrupción inmobiliaria. Eso, usted que vivió ahí, llegó a vivir pensando que todo estaba en perfecto orden, Alfredo. Sí, efectivamente, Álvaro. Yo tengo viviendo en esa colonia, la colonia Casias de la alcaldía Benito Juárez, hace 16 años. De hecho, yo vivo en otro edificio también que está a unas 5 calles del edificio donde explotó. Ese edificio también tiene problemas. Nos dimos cuenta en esos años que el edificio tiene un piso de más, que son 5 departamentos de más, ¿sí? O sea, hace 16, 15 años, ¿no? Aproximadamente. Y obviamente las áreas comunes no dan las medidas, ¿sí? Que se deben de tener específicas del reglamento de construcción y de protección civil. Por decir, ese edificio tampoco tiene la toma hacia mesa, ¿no? Tomas de protección civil, las rampas no dan las medidas, los lugares de estacionamiento no dan las medidas. ¿Por qué no dan? Porque el reglamento te dice que tienen que ser para lugares de estacionamiento para coches medianos y los coches se salen de los lugares de estacionamiento, o sea, son para coches más pequeños, las áreas de rodamiento no son las medidas, ¿no? No te puedes, tú te estacionas adentro del estacionamiento y no puedes abrir la puerta del coche, te tienes que bajar por la ventana. Entonces, pues, hubo un acuerdo entre vecinos donde tuvimos que ocupar lugares de estacionamiento de visitas por reglamento y lugares que teníamos libres de espacios libres, los hicimos estacionamiento para que se pudieran acomodar los vecinos. Y así te vas dando cuenta de muchas cosas. Pero esto viene desde hace 15, 16 años en varias calles de la colonia Acacias, calle 1, calle 2, calle 3, son como unos 10 edificios en unas callecitas nada más, ¿no? Que todos los ves y traen pisos de más. Obviamente que dices esto, tú caminas y ves esos edificios desde hace años que traen irregularidades. Si me permites hacer un paréntesis, Alejandro y Alfredo, usted habla, Alfredo, de que esas irregularidades vienen desde hace 15 años, es decir, del 2009. Y en efecto, en el 2009, 2008 eh, gobernaba el PAN, pero el alcalde era eh, Palacios y el secretario de gabinete era Jorge Romero Herrera, quien en el 2012 llega a la alcaldía y cuando se identifica que surge el cártel inmobiliario, en realidad nace en el trienio anterior, quería hacer esta puntualización en tiempo para que se entienda un poco lo que usted señala. Perdón, Alejandro. Adelante. Bueno, le preguntaría a Alfredo, porque pues eso nos lleva básicamente al grupo político que está en la alcaldía y que además pretende ahora gobernar la Ciudad de México. Como vecino, como persona, como votante, ¿qué siente usted que Santiago Taboada, siendo un político vinculado a esto que es un acto criminal, aspire a ser el jefe de gobierno de la capital? Mira, yo creo que es un grupo de gente mafiosa. Particularmente conozco a una persona de ese grupo, a un joven, a un señor que se llama Luis Vizcaíno. Yo lo conocí hace muchos años y de repente de la noche a la mañana se hizo multimillonario, ¿no? O sea, de cómo es posible que se hizo multimillonario cuando yo lo conocí en la misma universidad donde estudiamos, ¿no? Es de verdad increíble ver que se hicieron edificios por toda la colonia Acacias, ¿no? Por la alcaldía Benito Juárez, que tú lo ves inundado, ¿no? Y que muchos edificios, se tiene un estimado de un vecino que hizo un levantamiento, ¿sí? Son más de 2.000 edificios en la alcaldía Benito Juárez con daño, con fallas
pues no son ni arquitectónicas, ¿no? Son estructurales, ¿no? Tú ves materiales de tercera, de segunda o de quinta calidad, ¿no? O sea, te venden departamentos clase media, ¿no? Y pues son armados con materiales muy malos, ¿no? Te da una impotencia ver que todo esto es un negocio armado para ellos y que ellos se han enriquecido a costa de la vida de gente, ¿no? Aquí murió un vecino, estuvieron lesionados y pudo haber sido más fuerte. Fue en la mañana cuando ya la gente ya se había ido a trabajar, ¿no? Entonces, sí es algo que te das cuenta que pues son mafiosos que están confesos, ¿no? Que ya unos ya dijeron que sí están confesos, que han extorsionado a empresarios, ¿no? De la construcción y que tienen muchos problemas en otros edificios, ¿no? En City Towers, el problema es más fuerte, ¿no? Y es bastante interesante que esta gente trate de no hablar del tema por querer ganar una elección y por querer tapar toda su corrupción, ¿no? En la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Yo soy habitante de la alcaldía Benito Juárez desde hace 16 años aproximadamente y nos hemos dado cuenta de todos los edificios que han aparecido y que ahorita que está saliendo todo esto, pues ves los edificios, dices, este edificio trae un piso de más o este edificio no trae tomas y mesa, y la violación, ¿no? Y yo no sé cómo es la gente va a poder votar con esta gente mafiosa, ¿no? Todo un cártel enorme de gente que está mafiada para conseguir negocios. Hay evidencias, y no sé si usted conoció a quienes habitaban o eran propietarios de departamentos en ese mismo edificio. No sé si el caso del propio Luis Vizcaíno Carmona, que fue director jurídico y de gobierno de la alcaldía Benito Juárez, pero había ahí en el edificio de Acacias, de la colonia Acacias, donde explotó hubo la explosión por acumulación de gas, había funcionarios que eran propietarios de departamentos como parte del esquema de corrupción entre la alcaldía y pues los empresarios constructores de esos edificios. Fíjate que yo no sabía que en ese momento, hasta que sucede esto, había funcionarios o constructores, gente involucrada que tuviera departamentos ahí en ese edificio, ¿no? Entonces ya te vas dando cuenta que pues eran favores y eran temas de que extorsionaban a los constructores pidiéndoles uno o dos departamentos para sus negocios, ¿no? Pero no se sabía hasta ahorita que, pues hasta que fue el evento, se empezó a investigar y empezó a salir todo, ¿no? Pero así hay varios edificios en Benito Juárez con esos problemas, ¿no? De que pues les pedían su cuota, ¿no? A los constructores, ¿no? Para quedarse con departamentos. Usted se enteró de la peor manera posible de que se trataba de un grupo que estaba sacando dinero a costa, pues, de los vecinos, de la peor manera posible, que es, pues, con su patrimonio afectado. Ahora, el resto de la gente en la Ciudad de México que no conoce, que no sabe de qué se trata este grupo, ahora ya abiertamente vinculado con crimen organizado, porque eso es lo que ellos hacen. ¿Qué les diría usted al resto de los ciudadanos, pues, que ven una opción en personajes que dejaron Benito Juárez en esta situación? Este, yo les diría que no votaran por ese tipo de gente, ¿no? Y que sigan levantando los actas y las denuncias de todos los edificios que están con problemas estructurales, con problemas arquitectónicos, con la violación del reglamento de construcción y de protección civil, porque es un riesgo vivir en un edificio así, ¿no? Y aunque no tuvieras un riesgo fuerte, es muy incómodo vivir en un edificio donde no te dan las medidas del estacionamiento y que te tienes que bajar con tu coche y maniobrar 1000 veces para poder llegar a otro sótano, ¿no? O que no cabe tu coche, ¿no? Yo creo que esa es la mejor opción, es denunciar a toda esta gente, seguir denunciando, ¿sí? Hay un levantamiento de más de 2000 edificios con estas fallas, ¿sí? Y acercarse, ¿no? Acercarse a los vecinos y no votar por esta gente, ¿no? Se hicieron millonarios con un negocio y robándole a la gente, ¿no? Haciendo edificios de papel.
Usted habla Alfredo, de Luis Vizcaíno, un alto funcionario de la alcaldía, pues ya de Santiago Taboada. Se le han descubierto 26 departamentos a su nombre. Usted lo conoció, era alguien, me dice, no tan acaudalado, alguien que tiene 26 departamentos y que solamente trabaja en el gobierno, pues es inexplicable. Así es, sí, yo lo conocí en la época de Calderón. Este, de hecho, coincidimos que íbamos a la misma universidad, ¿no? Él es más joven, pero yo lo conocí en esa época y no tenía esa riqueza que se comenta ahorita que acumuló, ¿no? Todos sus departamentos y todo ese dinero que tiene. Él cuando entra a la dirección jurídica de la alcaldía Benito Juárez fue cuando se enriquece, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? O sea, es sorprendente saber que una persona que tú conociste en una determinada situación se volvió millonario, ¿no? Y así han de estar todos los demás, ¿no? O sea, involucrados, este, pues de todas las escalas, ¿no? Todos los funcionarios. usted ha visto, porque usted sigue noticias y por eso nos contactó, usted ha visto lo que se ha publicado hasta ahora, lo que se ha dado a conocer hasta ahora desde la Fiscalía. Eh, Hemos entrevistado a la misma ex fiscal, hemos platicado con ellas ya cuando estaba fuera y cuando estaba dentro de la fiscalía misma. Hemos entrevistado a distintos funcionarios. ¿Usted cree que hay mucho más, que hay más de lo que se ha revelado? ¿Hasta dónde llega, Alfredo? Sí, sí hay más. Esto viene en todos los gobiernos de la alcaldía Benito Juárez aproximadamente hace 15, 16 años, ¿no? Yo llegué a vivir a esta alcaldía hace 15, 16 años y he visto cómo han aparecido edificios de repente en todas las colonias de la Benito Juárez y pues obviamente con pisos de más, ¿no? Todo esto apunta que es un tema de décadas, ¿no? De más de 15 años donde han hecho negocios y han hecho edificios, pues de manera ilegal, ¿no? O sea, puede ser un edificio de 4 pisos, pero salen de 5, ¿no? Y eso genera problemas, ¿no? Dentro de los edificios, dentro de las áreas comunes, ¿no? Hay muchos edificios con esos temas, ¿no? Que no dan las normas de construcción, que no dan los reglamentos o de protección civil, ¿no? Sí, sí, bien, esto viene además, es más profundo y seguramente hay muchos gobiernos panistas de la alcaldía Benito Juárez pasados que están involucrados. Solamente es investigarle, ¿no? Y revisar qué se ha construido de 15 a 16 años hacia la fecha y revisar todos esos edificios, ¿no? Porque aparte es revisarlos para ver qué riesgos tienen esos habitantes de esos edificios, ¿no? Y que estén enterados. Y en algún tema, pues solucionar o remediar el detalle que tengan estos edificios. Usted como administrador de edificios, ¿qué identifica justamente en los que fueron construidos en la Benito Juárez? Los materiales que están instalados en los edificios de la alcaldía Benito Juárez, ¿sí? Son materiales de segunda o de tercera, ¿no? De hecho, lo han comentado los vecinos de City Towers, ¿no? Que son materiales muy malos. Sí, son materiales muy malos. La pintura se te cae al año, se te desgasta, todas las tuberías son de plástico corrientes, ¿no? Que no aguantan las presiones y se rompen. Los muros son muy de papel, ¿no? De hecho, ese edificio se escuchaba la plática del vecino de al lado como si no hubiera muro, ¿no? En el edificio donde explotó se escuchaba la plática, ¿no? O sea, todo el día escuchabas a los vecinos de al lado, ¿no? Y te escuchaban, obviamente, ¿no? Sí yo creo que es un tema de que se tienen que verificar y parar la construcción y revisar con qué materiales se está construyendo, ¿no? Con qué tipo de calibres de cables se construyen, ¿no? Porque meten los calibres más corrientes o los más inadecuados para unas cargas de luz de los departamentos que se pueden sobrecalentar y provocas un incendio, ¿no? Pues Alfredo, pues es un gusto conversar con usted, que aun cuando no es por las mejores razones, yo le Correcto. preguntaría por último, si usted cree que todavía esta red sigue operando y a qué niveles sigue operando. Sí, sigue operando todavía. Fíjate que ahí en la colonia Acacias vi un edificio que está en calle 2, ¿sí? Casi pegado a Río Miscuac, y lo terminaron, ¿eh?
O sea, después de la explosión del edificio de Avenida Coyoacán, terminaron un edificio nuevo con un piso de más, aparentemente. O sea, hacen un truco, ¿no? Hacen como que es planta baja, pero no es planta baja y le meten un piso de más. Y dices, ¿cómo es posible que metieran un edificio así en un espacio tan chiquito, ¿no? Sí siguen construyendo y siguen metiendo edificios y materiales de segunda o tercera calidad, ¿no? Que te pueden provocar un accidente, ¿no? Porque son materiales que llevan agua, ¿no? Cables que llevan luz, ¿no? Que se derriten, ¿no? Materiales tubos que llevan gas, ¿no? Que con las presiones, pues obviamente no aguantan y puedes reventar el tubo, ¿no? Entonces puedes provocar un accidente muy fuerte, ¿no? Sí siguen construyendo y yo creo que ahí, pues sería la autoridad, ¿no? Que pare todo esto y revisen los edificios que se han construido de 15 y 16 años, cuántos son, ¿no? Por seguridad de todos los vecinos y parar la construcción y revisar qué materiales y cuántos pisos se están metiendo, ¿no? Porque en varios edificios no cabemos en los estacionamientos. Por haber metido un piso de más, no cabemos en los estacionamientos, no entramos en las rampas, no entramos en muchos lugares, ¿no? Y pues hicieron muchos trucos para poner rampas de esos de estacionamiento que son hacia arriba, ¿no? Plataformas, para poder sortear esos espacios de estacionamiento que faltaron, ¿no? Entonces, pues sí, es algo bastante difícil para todos los vecinos, incómodo para vivir en la vida diaria e inseguro, ¿no? Porque pues ahí está la explosión, ¿no? Y eso se lo pueden preguntar a los vecinos de toda la colonia o los vecinos de todos los edificios, ¿sí? Y esto no es una persecución política. Aquí hay mucho dinero involucrado, millones de pesos, ¿sí? Vecinos lastimados, vecinos que viven de forma incómoda, ¿sí? Y ellos dicen, la gente del PAN dice que es persecución política. No, esto no es una persecución política. Ahí están los hechos de N número de edificios construidos desde hace 15, 16 años, con pisos de más, ¿sí? Con espacios que no dan las medidas que deben de dar en el reglamento de construcción, y así están bastantes edificios. Alfredo Segura, muchísimas gracias por este testimonio de alguien que vivió, pues, este episodio en un edificio donde usted vivía y que derivó en una investigación que no ha terminado todavía. Muchísimas gracias, Alfredo. Pues, gracias. No, todavía sigo viviendo en otro edificio de ahí a 5 calles, desde hace 15 años también, donde está un piso de más con 5 departamentos de más. Carajo. Bueno, pues muchas gracias, Alfredo. Les Buen dejo día, las buena fotos y tarde. videos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Éxito. luego.